Miguel Palacio observó con atención aquello que salía de la tierra. Era el año 1866, pero el hombre creía que ese líquido que emanaba en Tubará, cerca de Barranquilla, podía ser valioso. Tubará es un municipio del Atlántico. Se encuentra a 203 metros sobre el nivel medio del mar. Es un destino turístico, ecológico y arqueológico del departamento. Fundado como un poblado de los indígenas Mocaná en la época precolombina, fue descubierto el 19 de marzo de 1533 por Pedro de Heredia, conquistador español y explorador del Caribe y de los Andes. Con algunos barriles llenos, Miguel Palacio intentó convencer a las compañías petroleras de que allí podía haber mucho más. Solo hacía falta maquinaria y dinero. Pero a nadie pareció importarle, y Palacio quizás no supo a ciencia cierta la potencialidad de lo que había encontrado. Una década más tarde, el escritor e ingeniero Jorge Isaacs estaba buscando carbón cerca de la costa cuando también se topó con petróleo, otra vez muy cerca del Golfo de Urabá. Fueron dos momentos concretos, casi inadvertidos, de una historia que tardaría varios años más en explotar por completo. El petróleo en Colombia marcó el pulso de la economía por mucho tiempo y es una historia que concentra todos los condimentos: hallazgos fortuitos, riqueza, codicia, violencia, atentados y conspiraciones. En el centro de todo ese entramado, Ecopetrol. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. En las redes sociales, Instagram, Facebook o en X me encuentran como @lachilito y en TikTok me encuentran como @lachilito1. Los invito para que compartan este contenido con sus amigos, familia, para que esta comunidad crezca y podamos entender lo que sucede en la dinámica social, tomando como referencia los hechos históricos de nuestro país especialmente. Comenzamos. Un origen discutido. Barrancabermeja ha sido desde los comienzos de la historia petrolera colombiana el punto marcado en el mapa para comprender dónde arranca este relato. Según Hernán Vázquez, autor del libro La historia del petróleo en Colombia, los primeros registros se remontan a las crónicas de Fernández de Oviedo en 1541. Allí se mencionan los manaderos que utilizaban los indígenas en La Tora, donde hoy está Barrancabermeja. La industria petrolera comenzaría en los años 20 del siglo pasado, pero había que esperar más para que los registros empezaran a mencionar a Ecopetrol. La historia oficial reflejada en el portal web de la propia compañía sitúa la fundación de la empresa un 25 de agosto de 1951. Menciona que al momento de iniciar sus operaciones, asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company. Esta firma, mucho más antigua ya, que data de 1921, puso en funcionamiento el campo La Cira Infantas en el valle medio del río Magdalena, localizado a unos 300 kilómetros al nororiente de Bogotá, la capital. Sin embargo, hay otra historia que ata los lazos en esos 30 años que separan el surgimiento de la Tropical Oil Company y Ecopetrol, pero que no aparece mencionado a priori. La periodista Alison Betancourt Maldonado da cuenta de esto en un artículo que pone en relieve un hecho acontecido en 1948, poco antes de que Ecopetrol apareciera en escena. Este asunto generó una discusión en redes sociales nada menos que entre el presidente Gustavo Petro y Sebastián Vittar, profesor de la Universidad de los Andes. Petro, por su parte, había mencionado en su cuenta de X, antes Twitter,
que Ecopetrol fue fundada por la insurrección de los obreros petroleros de Barrancabermeja el 9 de abril de 1948 y destacaba que, teniendo este detalle en cuenta, no entendía por qué los trabajadores de Ecopetrol no formaban parte de la comisión directiva de la empresa. A su cruce salió Vitar, quien acusó al presidente abiertamente de mentiroso y afirmó que Ecopetrol nació cuando se reversó la concesión de mares en 1951, pasando a manos del Estado. Para mediar ante esta disputa, Betancur Maldonado señaló en un artículo publicado en el diario Infobae que ambos tenían parte de razón. Así, comenzamos con un origen que de por sí provoca polémicas. La periodista sostiene que, de acuerdo con varias investigaciones, el inicio de la compañía petrolera se da luego de una huelga de la Unión Sindical Obrera USO en 1948, sindicato que se creó debido a las malas condiciones en las que trabajaban los empleados de la multinacional Tropical Oil Company. La protesta de los trabajadores ponía en el centro del debate la nacionalización del petróleo y efectivamente el posterior surgimiento de la empresa que conocemos y que estuvo directamente relacionada con la llamada concesión de mares. Este acuerdo consistió en el otorgamiento de un permiso a Roberto de Mares por medio de la Ley 6 de 1905 para la explotación de petróleo cerca de Barrancabermeja durante el gobierno de Rafael Reyes. Según la página de la Comisión de la Verdad, este acuerdo significó para Mares el privilegio de explotar los yacimientos petrolíferos del sitio conocido como Las Infantas en el departamento de Santander por espacio de 30 años. De modo que eso marcaría aquel periodo de que mencionábamos entre 1921 y 1951, cuando aparece Ecopetrol. Ese año marcaría el fin de la concesión, que llegó a abarcar un área de casi 530.000 hectáreas colindantes con el río Magdalena. Betancur Maldonado explica que hasta ese momento, cuando la concesión de mares todavía estaba en vigencia, el petróleo se explotaba mediante contratos de concesión, a través de los cuales las compañías multinacionales solo pagaban impuestos y unas regalías que podían representar hasta el 20% del precio del barril. La empresa estatal Ecopetrol vino a cambiar claramente el sistema a partir de contratos de asociación. Estos abrían la puerta a que el país tuviera una mayor participación en las utilidades que deja dicho negocio. Las ganancias podrían estar entre un 35 y un 50% del precio del barril, descontadas las regalías y dependiendo también de los riesgos y del precio del petróleo. Así lo explicó Héctor Vázquez en una investigación para Claxo enfocada en la política petrolera. De esta manera, Ecopetrol fue ampliando su cobertura. En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja y 13 años después compró la refinería de Cartagena, construida por Intercol en 1956. La empresa, que según su propia página funciona como una sociedad de naturaleza mercantil, es vigilada por la Contraloría General de la República. Hasta aquí, los aspectos más formales de cómo surgió y comenzó a operar la empresa, pero vayamos directamente a un momento que significaría el salto más importante en la historia petrolera del país. 3 golpes de suerte. En 1983, Colombia estaba atravesando una situación económicamente adversa. Las finanzas públicas estaban en rojo, la producción petrolera en baja y los números mostraban alarmas por todos lados. En ese contexto, las noticias de un hallazgo potencialmente multimillonario pareció demasiado bueno para ser cierto, pero lo era. Cuenta la historia que el descubrimiento no fue casual, ya que en efecto la Occidental de Colombia Inc., empresa subsidiaria de Occidental Petroleum Corporation, Oxy, estaba explorando la zona de Caño Limón en Coveñas en búsqueda de petróleo. Pero las brocas no alcanzaban a llegar a los depósitos donde éste se encontraba y los trabajadores estaban a punto de retirarse con las manos vacías. De pronto, el crudo comenzó a brotar. Semana publicó que en ese momento muchos de los trabajadores tuvieron que desempacar las maletas que ya tenían listas para irse del campo.
Inicialmente, recuerdan fuentes de Ecopetrol, se estimaba que Caño Limón tenía reservas de 50 millones de barriles, pero se equivocaron. Con el avance de la explotación del yacimiento, no tardaron en descubrir que en realidad tenía 1.200 millones de barriles. Álvaro Mejía Londoño, ingeniero de petróleos, recuerda que este hallazgo significó que Colombia dejara de importar el petróleo desde el exterior y además pudo autosustentar su consumo interno e incluso comenzar a vender crudo a otros países de la región. Con este viento de cola, nuevas buenas noticias llegaron a la industria petrolera en poco tiempo. En 1991, Ecopetrol y su socio BP anunciaron un nuevo e importante hallazgo de pozos en Casanare, también en los Llanos Orientales. Y como si fuera poco, en 1992 llegó otro nuevo golpe de suerte, con el descubrimiento de más crudo en Cupiagua, a 15 kilómetros del último que habían encontrado. Del suelo parecía brotar la salvación para la economía colombiana y un boleto para el futuro del país. Sin embargo, semejante botín no quedaría por fuera de otra cuestión que se convertiría en la columna vertebral de la realidad política y también de la realidad social de Colombia. El conflicto armado que recrudeció en los años 80 y 90 convirtió al petróleo nada menos que en el oro negro. Arauca fue la cuna de ese hallazgo que prometía bonanza y buena fortuna para todo el país. Pero ¿qué ocurrió con los pueblos y sobre todo los habitantes que desde hacía mucho residían en esas tierras de pronto tan valiosas? Dixon, un líder social de Arauca, remarca que en su región los pobladores hoy en día viven inmersos en la miseria. Sus palabras, recogidas por el canal internacional France 24, dan cuenta de otro dato importante. En Caño Limón se producen 50.000 barriles diarios de petróleo, pero a la población esa riqueza les resulta esquiva. Cuando a mediados de los años 80 Caño Limón se convirtió en la primera gallina de los huevos de oro de la industria petrolera colombiana, la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corporation, Oxy, se estableció allí y también lo hizo el Ejército Nacional con el objetivo de custodiar la producción del preciado recurso natural. Las agrupaciones sociales que hace décadas trabajaban allí advierten que a partir de ese momento se produjo el desplazamiento de 175 familias que habitaban en ese lugar. Arauca, a su vez, no veía que esa buena fortuna que brotaba de la tierra se tradujera en obras públicas, más escuelas o mejores carreteras. Su ubicación fronteriza entre Colombia y Venezuela la puso a los márgenes también del crecimiento económico que se derramaba en las principales ciudades. Según datos de Bloomberg Línea, nacer en Arauca condiciona a una persona a tener 7,4 años menos de esperanza de vida promedio que un bogotano. Esa región muestra la peor tasa de desempleo del país y el mayor índice de homicidio de cada 100.000 habitantes. Este enclave además fue un imán para las guerrillas y la punta del ovillo en una trama de contrabando y conspiraciones que no se sabe a ciencia cierta dónde podría acabar o cuándo. El oro negro. El Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional surgió en 1964 y es un grupo guerrillero considerado terrorista por varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. El ELN actúa en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, y tiene a Arauca como uno de sus territorios fuertes desde los años 60. Desde su fundación, el ELN estuvo fuertemente ligado a la explotación petrolera que se da en puntos estratégicos donde despliega su accionar. El primer ataque se registró en 1965 a un oleoducto de la compañía City Services Intercol, cerca de Barrancabermeja, y este tipo de golpes se han repetido sistemáticamente a lo largo de las últimas décadas. Desde 1996 se estima que han realizado más de 600 ataques.
Muchos de esos produjeron derrames de galones de petróleo que fueron denunciados por agrupaciones ecologistas por el irreparable daño que generan al ecosistema. Uno de estos golpes es recordado bajo un nombre que anticipa el drama que ocasionó: la masacre de Machuca. Fue el 18 de octubre de 1998, en plena madrugada. Una cuadrilla del ELN llamada Cimarrones, del Frente José Antonio Galán, hizo explotar una carga en el oleoducto central de Colombia, Oleoducto Cusiana-Coveñas. El combustible se derramó hasta el río Pocuné y la combustión hizo el resto. En la entrada del corregimiento de Machuca aún se recuerda aquel incendio devastador que dejó 84 muertos y una zona que durante años permaneció abandonada, como un fantasma que no lograba despertar de la tragedia. Hoy en día hay en ese lugar un parque de la memoria. La masacre se llevó la vida de familias enteras que en ese momento dormían en sus casas y fueron sorprendidas primero por la fuerte explosión y segundos después por las llamas descontroladas que alimentaba el petróleo vertido. Los ataques en Caño Limón también han sido una constante. Entre 2008 y 2016, la guerrilla realizó 136 ataques contra el oleoducto. Solo en 2019 hubo 40 atentados más. Con respecto a los pobladores de las cercanías, además de ser directamente afectados por los ataques, también han denunciado innumerables veces que las presiones no llegan solo por el lado de la guerrilla. En ese territorio tan disputado, las organizaciones sociales señalan que con la petrolera llegaron los paramilitares para ahuyentar a los propietarios de las tierras en complicidad con miembros del Estado. Atrapados en un conflicto que los supera, los pueblos aledaños a los oleoductos esperan con impaciencia cuándo será el próximo ataque, entre acuerdos de paz fallidos y el asesinato de líderes campesinos. Contrabando a gran escala. Según las Naciones Unidas, al menos 130 personas han muerto y otras 3.000 han sido desplazadas en los primeros meses de 2022 en la región de Arauca. La zona en disputa tiene muchos actores y un escenario por demás complejo y confuso. En la ecuación entran guerrilleros, paramilitares, empresas multinacionales, el gobierno colombiano, el estadounidense y las Fuerzas Armadas. El portal internacional NACLA señala que en 2020 el presidente Donald Trump envió 50 efectivos de las Fuerzas Especiales estadounidenses para entrenar y asesorar a las fuerzas colombianas en regiones estratégicas, incluido el departamento de Arauca. Algo huele mal en torno al petróleo y no es solamente el crudo. Volvamos a fijar la mirada en Ecopetrol, que ha sido noticia por una palabra que resume el capítulo que continúa en esta historia: corrupción. El año 2023 estuvo marcado por un escándalo de enormes proporciones que se cierne sobre Ecopetrol y específicamente una decena de empresarios que han sido llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación. La acusación: haber saqueado y contrabandeado el petróleo de la empresa. El desfalco venía siendo investigado a partir de un entramado criminal que sospechosamente unía a empresarios con guerrilleros del ELN. Durante 7 años, la Fiscalía investigó un oscuro sistema de contrabando que incluía mezclar petróleo de Venezuela con el del oleoducto Caño Limón-Coveñas, con el propósito de venderlo como nacional. Pero no solo eso, se investiga si hay implicados altos directivos de Ecopetrol en estos millonarios robos. Y de ser así, se podría hablar de un autorrobo en Ecopetrol. El presidente Gustavo Petro pidió que se investigue si funcionarios de Ecopetrol estarían vinculados a la red de robo de petróleo. Y Estados Unidos también está en alerta máxima, pues habría evidencia de que los protagonistas de este caso también habrían engañado a las autoridades de ese país. Entre los empresarios cuyos nombres surgieron a lo largo de las investigaciones, sobresale el de Hernando Silva Bickenbach, a quien la Fiscalía acusaba de aprovechar su cargo como representante legal de Neiman Commerce para ocultar la operación ilegal que se estaba desarrollando. Según el escrito de acusación,
Hernando Silva es uno de los empresarios vinculados a esta red criminal. Las evidencias en su contra señalan que, desde su empresa, comercializó en Colombia petróleo ilegal. Para la Fiscalía, este hombre tenía conocimiento de la ilegalidad del crudo y aún así lo habría comprado y revendido sin el consentimiento del Ministerio de Minas. Roger Arturo Gale Gutiérrez. Según un artículo del Espectador, este hombre habría tenido un papel clave en esta red criminal. Como operador logístico de la empresa Gunvor Colombia, el empresario ayudaba a reingresar al país el crudo que era robado en Coveñas. Gale Gutiérrez también planeaba estrategias que permitieran que el petróleo volviera a suelo colombiano como crudo residual y no como crudo liviano. Paola Margarita Martínez Sánchez, representante legal de Swiss Terminal Barranquilla, otra empresaria implicada en esta red criminal. Según la Fiscalía, ella trabajaba de la mano con Hernando Silva para fortalecer la empresa criminal llamada Bunkering Imperio. El Espectador indica que su papel en esta red criminal se habría concertado en la zona franca de Barranquilla, en donde parte del petróleo robado del oleoducto más importante de Colombia volvía a territorio nacional para comercializarse como legal. Los otros empresarios que responderían en juicio por los delitos de contrabando de hidrocarburos y falsedad en documento público son Iclirs Abraham Rincones Joiro, Oscar Luis Pastrana Martínez, Sergio Fortich Pérez, Jaime Fernández Uribe, Jairo Hernán Devia Cubillos, José Gabriel Márquez Santos y Margarita Delgado de García. Las investigaciones también sacaron a la luz que habrían importado hidrocarburos a países como Venezuela y Panamá con el fin de volverlos a ingresar a sus empresas, ya que éstas eran la cadena de distribución para legalizar la mercancía. El diario El Tiempo, a su vez, sumó detalles sobre el expediente. Más de una veintena de camiones cisterna con capacidad para 12.000 galones eran cargados con petróleo venezolano en Maracaibo, Icabimas y La Raya en el estado de Zulia. El mecanismo era el siguiente: traían petróleo de contrabando de Venezuela y era mezclado con el crudo que el ELN y otras organizaciones se robaban del oleoducto Caño Limón Coveñas. Aunque el presidente Petro habló de que las pérdidas por robo de crudo podían alcanzar los 360.000 millones de pesos, para expertos, el monto podría alcanzar solo en un mes los 500.000 millones de pesos. Pero un aspecto que resultó también inquietante es el hilo conductor que enlazaba a este y otros empresarios de primer nivel con las operaciones del ELN, que, como ya hemos mencionado, sostuvo centenares de golpes a los oleoductos nacionales. ¿Es posible que ese petróleo robado fuera la pieza clave para entender de dónde provenía el material que luego se contrabandeaba? En este punto, la investigación sugirió que un elemento clave en el modus operandi del robo multimillonario se hizo en complicidad con las fuerzas guerrilleras del ELN. A través de su cuenta de X, la organización insurgente buscó desmarcarse de este señalamiento. La Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional emitió un comunicado en el que calificó de falsas las acusaciones y afirmó no tener algún vínculo con las cocinas artesanales que transformaban el crudo en el norte de Santander para sacar la gasolina. Para el ELN, esta maniobra buscó deslegitimar al movimiento guerrillero en un momento clave, a poco de iniciarse el cese al fuego bilateral nacional y temporal con el gobierno. Son tiempos agitados para la petrolera y no solo por las investigaciones y otros casos de corrupción que han surgido con el correr de los años. Además, a finales del 2023, el presidente Gustavo Petro sorprendió con la propuesta de que Ecopetrol sea socia de Petróleos de Venezuela S.A., más conocida como PDVSA. La posibilidad generó una reacción inmediata y controversial entre distintos sectores de la política colombiana. Petro hizo el anuncio durante una visita a Caracas efectuada el sábado 18 de noviembre del año 2023, en la que se reunió en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías
energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás, pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando hacia lo que debe ser un país, dos países con economías descarbonizadas. Las voces en contra no tardaron en hacerse oír. Orlando Santiago, ingeniero financiero de la empresa Fénix Valor, sostuvo públicamente que un acuerdo como ese generaría una dependencia energética con Venezuela. El expresidente Iván Duque, en la misma línea, afirmó que una maniobra de esas características sería regalarle el patrimonio de Colombia a un narcodictador. En definitiva, muchas cosas han cambiado desde 1951 hasta ahora, pero Ecopetrol, y especialmente el petróleo, siguen siendo el recurso natural que más ambición despierta a su alrededor, al menos mientras el recurso natural, que no es infinito, siga existiendo. Gracias por llegar hasta el final del video, por compartir esta pasión por la historia conmigo. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Quiero agradecerle a todas las personas que se suscriben al canal, que comparten toda la información con sus amigos, familiares, a los profesores que me envían sus mensajes y me cuentan las anécdotas con los estudiantes, con las sesiones que tienen con ellos y comparten los videos. Quiero mandarle un saludo especial al profesor Fernando Espinal Loaiza del Colegio Libre de Circasia. Un saludo especial a todos los estudiantes del Colegio Libre de Circasia. Espero pronto poder tener noticias de ustedes, un videito que me puedan enviar para compartirlo en mis redes sociales. Quiero además, de manera especial, saludar a los miembros, a las personas que se han unido al canal y quieren apoyarlo de manera activa. Hoy quiero saludar a David Leonardo Zainea Talero. David, gracias por hacerte miembro y por ser Chili Friend VIP. A todos ustedes, mil gracias por llegar hasta el final. Les deseo que tengan una feliz semana. Los quiero mucho, los llevo en mi corazón y nos vemos en un próximo video. Bye bye.